lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bueno, buen día. Tenemos un programa más hoy del Poder Ciudadano. Estamos con días radiantes, con semanas intensas, con días así muy cargados, de todas las cosas que solemos hablar en un domingo tras domingo. Hoy estamos en nuestro programa número 55, Juan Jesús, ¿verdad? Programa número 55, ¿qué tal, Rosa? El saludo para vos, para la audiencia, para los invitados también aquí en el estudio. Y queremos saludar también en el día de hoy a la mujer paraguaya que esta semana estuvimos recordando, y mandar un gran saludo a una mujer que durante justamente esta semana dimos un pasito atrás, lamentablemente, otra vez en lo que es la convivencia y acercarnos a esa igualdad de género que tanto se está buscando, no solamente en Paraguay, sino a nivel global. Imagínate cuando hablamos del Día de la Mujer Paraguaya y el retroceso que estamos dando cuando hablamos de que para estudiar, hoy las estudiantes tienen que tener temor de sus profesores o tienen que estar viviendo en una hostigación, en un hostigamiento, el descontrol que se apodera de nuestras universidades, porque tengo entendido de que no solamente es en la Universidad de Ciencias Médicas, en la UNA, sino que se da esto en varias universidades y muchas veces ni siquiera se puede denunciar porque las chicas dicen es mi palabra contra la del profesor, y para no sufrir represalias por parte de otros profesores. Eso es gravísimo. Es gravísimo tener que estar hablando en el Día de la Mujer Paraguaya, estar hablando de, queremos estar vivas, no queremos que nos estén felicitando porque somos mujeres. Queremos estar vivas, queremos tener el mismo derecho, queremos poder estudiar tranquilas, desarrollarnos como personas sin tener que ser objeto sexual simplemente por ser mujeres y por ser estudiantes, que nos vean como la parte frágil. O sea, ahí hay un problema y es un problema de sociedad que tenemos. Y entonces tenemos que aprovechar el Día de la Mujer Paraguaya para decir que queremos estar vivas y queremos hacer valer nuestros derechos. Yo tengo que felicitar a la estudiante que se animó en contra de todo el sistema a hacer valer su voz, su situación, y le tuvo que haber dolido muchísimo. Ojalá pueda venir para poder hablar con nuestros oyentes de esto que está sucediendo. Fue un paso demasiado importante en estos días, veíamos por todos los medios, escuchábamos en la radio, le veíamos en la tele. Una persona que dio un paso demasiado importante, quiere decir que es una persona de mucho carácter, que va a tener que salir adelante, ¿verdad? Porque no se cayó, no va a resistir una injusticia. Yo creo que hoy la sociedad tiene que apoyarle, una sociedad que se jacte de justa o de buscar justicia, tiene que hacer llegar no un comunicado, tiene que hacer llegar el llamado a la Fiscalía, al Fiscal General del Estado, a que se haga justicia, y que esto no es un acoso o no es un acto esporádico, coyuntural, sino es un sistema instalado en la universidad y que una joven se animó a denunciar. Entonces no puede quedar impune, no puede quedar en el sobreseimiento, entre comillas. Paola Pucineri, creo que ya sos habitué de nuestro programa, da gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, Paola es de la Facultad de Ciencias Médicas. Explícanos un poco qué sos en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, ahora mismo soy expresidenta del Centro de Estudiantes de Medicina y estoy como socia activa nada más, pero sí estoy siguiendo muy de cerca todavía todo el caso de Carolina, porque
me parece que es un caso emblemático en nuestra facultad. Es la primera vez que alguien se anima a denunciar el acoso seriamente en la fiscalía y bueno, entonces estamos organizados con los demás estudiantes para brindarle todo el apoyo o sea, todo lo que está en nuestras manos para que ella no esté sola y que pueda llevar adelante esto a pesar a pesar de nuestras autoridades realmente, porque vimos que además de haber sido acosada en su momento, ella es revictimizada por parte de la fiscalía, de los jueces y de las mismas autoridades de nuestra facultad. Cuando hablas de revictimizada por falta de una fiscalía atenta a sus funciones, ¿verdad? Y es lo que nos pasa, es lo que pasa. Nosotros que normalmente estamos en el medio del sándwich, que estamos lidiando día y noche con lo que es la administración de justicia. Cuando digo nosotros, me refiero a los abogados que siempre estamos en el medio. Y una de las cosas que más duele es cuando ves que desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público, no cumplen con su rol de representar a la sociedad. Y cuando vemos casos como estos tan humanos, tan vividos diariamente, y uno se pregunta si el fiscal no tiene hijas, no tiene sobrinas, no tiene nietas, o no se enteró de ningún caso, o es que la protección al otro profesor, al otro, ¿por qué está tan instalado? Tengo que decir que me gusta mucho el apoyo que veo, la organización que veo dentro del Centro de Estudiantes de Medicina, porque este no es un caso aislado y no es posible aceptar que una mujer, no importa si es joven, adulta, niña, adolescente, sea acosada sexualmente. Pero se siente la indignación cuando ese acoso o esa coacción viene de parte del que del que está encargado de enseñarte en la Facultad de Medicina. O sea, yo nomás pregunto siempre, cuando ocurre algo en una facultad, inmediatamente nos lleva a pensar, ¿y qué será que ocurre en las otras facultades? ¿Será que en las otras facultades no ocurre esto? ¿O es que ocurre y nadie se anima a denunciar? Dios quiera, Rosa, que esto no ocurra también, pero a mí lo que me deja también pensando y lamentando en un sentido es el hecho de que hay hasta cierta complicidad dentro de... Tampoco podemos generalizar, no sé puntualmente cómo era el caso, en este caso particular, pero el hecho de que incluso había represalia de parte de otros profesores o de otras personas que están dentro del ámbito laboral también de esta persona denunciada, como para que la víctima termine desechando esto o que quede todo en el lamentable OPAREI, el famoso OPAREI que de a poco se va desinstalando afortunadamente en nuestro país también y que te invita a pensar negativamente, lamentablemente en este caso, de que esto se podría estar dando en otros lugares y que esto tiene que ser una bandera realmente para que si ocurre en otros casos igual, no solamente en el ámbito estudiantil, en el ámbito laboral o en cualquier ámbito, para que uno pueda denunciar a sus superiores y saber que no va a quedar en ese OPAREI. Contanos un poco cómo se vive esto en la Facultad de Medicina. Bueno, realmente nosotros como estudiantes, especialmente los de mi generación, vivimos el maltrato constante por parte del profesor Gustavo Rodríguez Andersen. Si bien cuando yo ingresé en el 2012 no era tan explícito ni tan fuerte, era bastante explícito. Fíjate que nosotros prácticamente estábamos acostumbrados a ser maltratados al punto de que, bueno, teníamos que bajar la cabeza y aceptar y callarnos porque los de cursos superiores nos decían, bueno, así nomás luego es siempre, vos tenés que callarte nomás o si no te va a aplazar. Y bueno, entonces estábamos habituados a este maltrato verbal, pero luego ya fue progresando, ya el profesor causaba que estudiantes pierdan 2 y 3 años inclusive de carrera por puro capricho suyo. Y bueno, y luego en el 2015 ya explotó el tema del acoso sexual, gracias a que la compañera se animó a denunciar en la asamblea del centro de estudiantes y bueno, y todos los compañeros decidimos
acompañar esta causa y bueno, y ayudarle a ella, porque sabemos que es muy difícil, porque el acoso sexual está demasiado relacionado con el abuso de poder. Si bien justamente hoy estábamos comentando con docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿por qué hay esa protección tan rígida hacia este profesor? ¿Por qué no cortan por lo sano y le expulsan a este profesor para acallar el problema, verdad? Sería lo más lógico. Claro. Sí, bueno, para protegerse a ellos mismos, ¿verdad? Y bueno, lo que estábamos planteando es que probablemente ellos no quieren que se siente un precedente, porque si a este profesor se le llega a declarar culpable y se lo llega a condenar, eso va a dar pie a que más alumnas se animen a denunciar y más estudiantes lleven adelante estas denuncias y caiga todo el régimen. Por eso es tan cerrado. Mira, discúlpame que te diga, pero eso sería lo mejor que pueda Claro ocurrir, que sí, para ¿verdad? nosotros. Porque cuando vos, yo entiendo, cuando dijiste una palabra, anoté, lo dijiste por puro capricho suyo. O sea, un profesor que por capricho te tenga que maltratar y uno tenga que agachar la cabeza a estas alturas de la democracia. Un profesor que se supone está formando futuros profesionales, que colegas, hablamos de colegas, porque el profesor de una facultad, de una universidad, tiene que saber que él está formando a sus colegas y se tiene que ganar el respeto de sus colegas, no ganarse la animadversión o ganarse el miedo o peor, el desprecio. Peor, el desprecio, porque ¿quién no le desprecia a un profesor que te tiene que venir a coaccionar sexualmente? Se gana no el miedo, el desprecio. Bueno, entonces tengo que decir de que ojalá y sea este el origen de que mover un poco la estantería para que todas las mujeres acosadas, hombres y mujeres, porque finalmente, pero en este caso lo que saltó es el acoso sexual a las estudiantes, ¿verdad? O a la estudiante en este caso, y que detrás, entre bambalinas, uno se va enterando de muchos otros casos que no se animaron a denunciar, porque siempre es la palabra de la estudiante contra la del profesor, y entonces es una situación muy pesada, es toda una orquesta de despropósito. A propósito, le estamos recibiendo a Belén. Belén, seas muy bienvenida. Decinos tu apellido, que parece que es un poco difícil. Y ella es estudiante de la Universidad Católica. Ex estudiante de la Católica. Ex estudiante. Explícanos un poco, Belén. Hola, muchas gracias por la invitación. Acércate bien al micrófono. Sí. Sí, yo soy ex estudiante de la Universidad Católica, donde me expulsaron injustamente, particularmente yo creo que es por no acceder a los deseos de este profesor Cristian Kriskovich. Ya, pero hoy en día, mucho tiempo me dijeron, nadie me creía y todo, pero hoy en día yo tengo una sentencia definitiva que dice que el profesor Cristian Kriskovich, un profesor casado perteneciente al plantel de la Universidad Católica, me galanteó y cortejó. Para la justicia, que el profesor te diga, ponete este disfraz, vení vestida de jugadora de hockey al Consejo de la Magistratura, es galanteo y cortejo, o palabras más fuertes que yo no sé si por el horario puedo decir, por eso no repito, pero cosas muy fuertes que ya están en todas partes. Y el profesor aceptó estos mensajes. Yo puse... O sea, vos demostraste con tus mensajes escritos los mensajes que él te mandaba. Claro. Sí. ¿Cristian Kriskovich es el representante de la UCA ante el Consejo de la Magistratura? Sí, él. El hermano del embajador ante el Vaticano. ¿Es un muchacho joven? Más o menos, arriba de los 40. Sí. Bien. ¿Y por eso te expulsaron de la UCA? Sí, porque me pusieron injustamente en una bolsa de compranotas, que no fue así, ya que a mí me imputaron 1 año y medio después de que saltó este problema. Acá tengo todos los documentos, ¿verdad? Me imputan al día siguiente que se desestima mi causa con este profesor, la causa de acoso, que hoy es galanteo y cortejo. ¿Que se desestima significa que la fiscalía desestimó tu denuncia?
Sí, desestima porque supuestamente para la fiscalía esos mensajes no configuran el acoso, pero nosotras como mujeres y como ciudadanos sabemos que el galanteo y el cortejo de un profesor hacia su alumna no es posible. No sé si ustedes alguna vez escucharon que el profesor le pueda especular a su alumna. Para la justicia es así. Por eso yo entiendo lo que dice la compañera y lo que dice Carol. O sea, no es que uno no se anima a denunciar, sino que sabe que la justicia hace una mirada cómplice, ya que muchos de ellos también hacen lo mismo con sus alumnas o con sus compañeras de trabajo, por así decirlo. Entonces nosotras creo que estamos sumamente desprotegidas. Igual, gracias a Dios, yo con el equipo de abogados que tuve, gracias a Dios me sacaron bastante bien, porque para mí es ganar la causa que yo haya demostrado que yo no mentía, que ese profesor de verdad me mandaba esos mensajes, que yo no mentí y no accedí, porque si hubiera accedido no iba a ser ese mi destino, que me expulsen de la universidad. Yo el tema de la compra de notas tengo un juicio abierto, ¿verdad? Y no tengo miedo, porque yo no compré, me acusan de haber comprado las últimas 3 materias, siendo que me parece ridículo. En toda mi vida no tuve ningún problema, y justo en la época de los mensajes tuve ese problema. Fue este profesor que me metió en esa bolsa. Pero eso lo voy a demostrar porque desde ya quiero que la Universidad Católica y la Iglesia sepa que para ellos tengo disponible todavía mi aparato celular. Yo recién ahora salgo a hablar del tema, ¿pero por qué? Porque ya estoy podrida de las injusticias. O sea, yo no voy a parar, ya sea en estas instancias o en otras instancias internacionales o lo que sea, hasta que se demuestre y que dejen de pisotear a nosotras, a las mujeres. Yo estuve 3 años escondida, no podía salir, tenía miedo. Es más, ahora tengo que soportar de este profesor una demanda por $450,000 por daños morales. Evidentemente no fue a lo penal, difamación, injurias y calumnias. ¿Por qué? Porque él salía perdiendo, porque yo no estaba mintiendo. Entonces... ¿Y qué daño moral alega él? Yo creo que el daño moral es a la inversa. Claro, el daño moral a su imagen. O sea, si él no hizo nada malo, ¿por qué le molestó que se salieran a la luz esos mensajes? O sea, había mensajes que te quiero salvajemente contra la pared. O sea, eso es galanteo y cortejo para la justicia paraguaya. O sea, ¿qué esperamos? ¿Que esta persona viole a alguien o estos profesores violen para que ahí recién se configure un delito? O sea, es súper grave. Obviamente que las chicas no van a querer denunciar. O sea, muchas me llaman y me dicen ¿y por qué? ¿Y cómo hiciste? Y yo tengo miedo por lo que te hicieron a vos, porque claro, ven el expediente y acá no puede ser el requerimiento del fiscal general de la República que diga que así, al analizar los elementos de prueba acercados con las denuncias, los cuales sugieren un cortejo galanteo de parte de Cristian Daniel Kriskovich de Vargas, integrante del plantel de profesores de la Universidad Católica. Yo creo que ahí está la delgada línea también, en la que habría que hacer mucha más estrecha esa línea en el código de ética de un profesor. Más allá de la buena relación que puede existir, porque yo en mi época de estudiante también, nosotros teníamos hasta en tono de broma y hacíamos muchísimas bromas con ciertos profesores. Ahora, de ahí a pasar el límite, porque una cosa es, yo profesor puedo acercarme a una alumna y si veo que hay una relación de confianza, se puede entrar hasta incluso en algún tipo de broma, que no tendría que ser así. Pero existe un límite en el que no se puede pasar, porque quizás no llega penalmente o dentro del ámbito legal, no llega a ser un acoso, si es que se puede desestimar eso a nivel legal. Pero hay un código de ética que no tendría por qué pasarse. Ahí me parece que está el punto. Pero, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes que la Universidad Católica se rige por sus estatutos, que están relacionados con la Iglesia. O sea, para ellos es inadmisible que un profesor corteje y galantee a su alumna. Por eso con las chicas estamos esperando el pronunciamiento de la Universidad Católica, que qué va a hacer con este profesor que galanteó y cortejó a su alumna. No puede seguir en ese estado. Pero también una cosa es el cortejo y galanteo que no es admisible. Y otra cosa ya son palabras mucho más explícitas, como las que vos estabas señalando. O sea, de que hubo acoso. Esa simple frase que diga que te quiere tener contra la pared y estar ahí salvajemente. O sea, hay cosas que de hecho no pueden ser admitidas a nadie.
Y eso, y eso menos es, a un profesor. eso es O algo, sea, Rosa, que ya es innegable. la relación entre el educador y los educandos es muy, muy sensible, muy sutil la diferencia. O sea, no es que no se le puede admitir el cortejo y galanteo. No se puede luego admitir ni, o sea, bien dicho, una amabilidad hasta ahí. Pero cuando pasa la raya, admitir eso, y menos aún cuando te sentís todo un sistema que oprime a la mujer, a la estudiante que está siendo objeto de acoso. Porque hay que decir las cosas por su nombre. Sí. Es un sistema que oprime y acalla. Todo ese sistema que hay es un sistema machista. Y hay que decirlo, porque si no da la impresión de que una puede ser objeto, como lo está diciendo Belén, puede ser objeto después de una contrademanda por daños y perjuicios. Y el daño y el perjuicio ocasionado a la estudiante que va a tener que lidiar años para salvar su buen nombre y reputación, toda su familia. ¿Cuánto te costó, Belén, hacerle creer a tu familia que vos estás diciendo la verdad? ¿Cuántas jóvenes tienen que soportar que sus padres o sus madres no le crean? O sea, hay que admitir que estamos en una sociedad machista. Por eso hablaba Rosa, O sea, de acortar esa brecha. El hecho, como decís Belén también, el hecho de que al ser una universidad católica, como su nombre lo indica también, hay puntos que ya están en el cerebro de uno. Yo ingreso en universidad católica, voy a un colegio religioso, quiere decir que estoy de acuerdo con lo que pregona esa educación religiosa. Quiere decir que yo estoy de acuerdo con los valores, o más o menos tengo una idea de cuáles son los valores con los cuales se va a regir uno en esa facultad. Entonces ahí apuntaba yo, Rosa, también, más allá de entrar después en el tema legal, de qué puede ser. Yo creo que el hecho de cortejar simplemente, como vos decías, hasta sin llegar a faltar el respeto a la otra persona, a la mujer en este caso, sin llegar a faltar el respeto, también se está cometiendo ya una falta. Claro. Ahí, ese es el punto que hay que tratar de diagramar un poco mejor esa línea. Es más, sobre los puntos que tocaron, yo, gracias a Dios, tuve la suerte de tener una familia que me conoce, que ponía las manos en el fuego por mí, que desde el primer momento yo les mostré lo que pasaba. Y por eso tengo el apoyo. Y a mí me costó mucho hacer la denuncia. Yo no quería, porque nos estamos enfrentando a una persona sumamente importante. Y es lo que decís, o sea, en Paraguay, si es cierto tipo de personas, es galanteo y cortejo. Y para otras personas que no tienen eso, es acoso. O sea, ¿ustedes se imaginan O coacción directamente. Claro, o sea, y eso ese no es el prescribe. tema. Ojo con eso. Claro. No prescribe, la coacción no prescribe. Esa es la gran diferencia. Pero me encanta, y justamente por eso te hacía la pregunta, porque hay que diferenciar entre una estudiante que tiene el apoyo de su Claro. familia, y con todo eso, ¿cuánto te cuesta? Porque Claro. nuestra justicia es machista. Pero otra vez, si vamos al otro sector de las estudiantes que no tiene el apoyo de su familia, y por Dios, es un sistema enquistado el que tenemos. Entonces, yo celebro las que tienen apoyo de su familia, las que se animan a denunciar, porque esa es la punta del ovillo. Ahí nos vamos a enterar de lo que realmente está sucediendo en la educación universitaria paraguaya. Claro, y aparte acá yo traigo, por ejemplo, los puntos de pericias de los chats ya admitidos por este profesor, y mis respuestas, o sea, le pongo, me estás asustando, basta, basta, basta. No me gustan tus interrogatorios. No me divierte que siempre me ponga contra la pared, y hasta le llegué a decir, no me puedo acostar con cualquiera. O sea, es grave. Acá no hablas de consentimiento ni nada, sino de estar sometida a una persona con muchísimo poder por mucho tiempo. Y yo, o sea, no se imaginan lo que fue para mí esto. Muchos profesionales del derecho no querían. Tuve la gracia de Dios que para mí de encontrar al mejor abogado del mundo que me defienda, y desde el día uno que creía en mi causa. Pero no todas tienen esa misma suerte. Y los costos de entrar en un proceso. Claro. El otro día estábamos todas en la plaza, por ejemplo, y pasa un auto
¿verdad? Que BHH 759 o algo así era su patente, un Mercedes-Benz gris, y presumiblemente vimos que era este señor, que dio 12 vueltas a la plaza donde estábamos nosotras. Aquí nos están diciendo afuera, aclarando también el número. Y tienen, sí, estaban casi seguras de que era, Sí. de que era esta persona. Pablo, ¿querías decir, comentar algo? Sí, lo que quería acotar es qué es lo que nos está demostrando la justicia paraguaya, que las mujeres tenemos que ser condescendientes cuando alguien nos está cortejando y galanteando. Hay que tener en cuenta que nosotros no estamos consintiendo esta actitud, que Belén tiene que aceptar que se le corteje y se le galantee. Me parece totalmente ridículo que salga un dictamen semejante de parte de la justicia paraguaya. Me parece una ridiculez enorme. O sea, explíquenme qué es lo que tenemos que hacer entonces. Si esto no es acoso, o sea, si alguien te dice que te quiere hacer lo que sea contra la pared, vos tenés que, bueno, si me está cortejando y galanteando, yo tengo que aceptar eso. ¿Por qué yo tengo que aceptar eso? Bueno, tenemos que decir que en estos días cuando tanto te celebran, tanto te dedican dedicatorias por el Día de la Mujer Claro. paraguaya y puro celebración, y en realidad son estos temas los que tenemos que hablar, ¿verdad? Totalmente. Porque de lo contrario vamos en retroceso como los cangrejos. Una democracia que no permita a las mujeres estudiar porque van a ser objeto de acoso por parte de sus profesores, ¿en qué mundo estamos? O sea, si vamos a hablar en serio, las mujeres no solamente somos noticia por los feminicidios que hay, por muertes en manos de sus parejas o exparejas, sino que hoy la noticia es el acoso que sufren las estudiantes de parte de sus profesores. Es gravísimo lo que está ocurriendo y es muy buena la denuncia. Yo tengo que decir que tenemos que darles todo el apoyo a Belén, a Carol, que son dos personas que se animaron a denunciar y a enfrentar. Pero ¿cuántos casos tienen que haber de personas que se callaron, que no se animaron a enfrentar porque ir contra el sistema? Y porque sus padres le piden terminar en tiempo la facultad, y porque el sistema machista te dice, bueno, tenés que callarte y aceptar nomás. La famosa ley del cansancio, porque acá uno dice, voy contra tal profesor, voy contra tal persona conocida, o al pedo voy a denunciarle porque termina en la nada. Me parece que esa es la ley del cansancio con la que se está luchando, pero yo por eso celebro, y cada vez que me encuentro con alguno de los estudiantes, desde aquella vez de Luna no te calles, y casos como los que estamos recordando también el día de hoy, en donde en Paraguay, y hay que decir que la juventud, porque también mucha gente mayor también, pero desde la juventud principalmente se está apoyando a que la justicia necesariamente mejore, porque hoy día vemos que la justicia a este profesor lo está queriendo liberar enseguida y pasar por alto, pero lo evidente a través del poder de las redes sociales, de la comunicación y de la manifestación que hacen las chicas, los jóvenes y los estudiantes también de medicina, en este caso puntual, no va a quedar así, porque puede quedar sobreseído, puede quedar absolutamente libre el profesor, pero la imagen está pintada ya en todos lados. Realmente tenemos que decir, este es un espacio del poder ciudadano. El programa se llama Poder Ciudadano, y el poder ciudadano no es solamente salir a las calles porque nos tocan el presupuesto o porque nos tocan en el Congreso. La democracia es generar ciudadanía. Esto que está sucediendo en la UNA es un ejemplo de lo que deberíamos hacer en toda la sociedad paraguaya. Y cuando una persona individualmente, como en el caso de las estudiantes que son afectadas por un tema tabú como el que tenemos, porque este es un tema que nadie denuncia, el acoso sexual. ¿Por qué? Porque los hombres en un sistema de protección recíproca se burlan literalmente del tema. Y entonces, y bueno, por suerte vemos ahora algunos hombres que están mucho más sensibilizados y más respetuosos, y bueno, de la burla se está pasando a empezar a tomar en serio la situación, ¿verdad? Pero significa que como sociedad tenemos que apoyar fuertemente organizaciones sociales que conozcamos, tenemos que poder manifestar
el repudio por lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado, no permitir de ninguna manera que esto caiga en el sobreseimiento y que nuevamente el caso de Carol pueda decir, no, acá no ha pasado nada, una tremenda reprimenda a la persona que fue objeto de acoso y termina saliendo de la facultad. Con lo cual no solamente se va frustrando una alumna o una persona que tuvo que haber sido profesional, sino que se está fogoneando un sistema que nunca debió ser, un sistema perverso de acoso a la mujer. O sea, totalmente. yo creo, se da el ejemplo también de que esto puede, de que esto puede y debe tener denuncias o finales con el final merecido para aquel acosador o para aquella persona que está haciendo esto, porque ¿qué pasa si es que este caso queda, que algo que yo veo casi imposible, ya queda olvidado o queda en el pasado? Lamentablemente es muy probable que sigan existiendo personas que sean acosadas así, alumnas y alumnos que sean acosados, y va a estar el miedo o la idea de que esto, si lo hago público, no termina en la nada. Entonces por eso es una bandera que hay que seguir muy de cerca y hay que evitar que quede en el olvido. Belén, me gustaría que nos expliques un poco, te escuchamos así con mucha claridad en cuanto a lo que eran los mensajes que te enviaba el profesor. Lo difícil que es tomar la decisión de poner a conocimiento. ¿A quién le diste a conocer primero tu caso? ¿A tus otros compañeros? ¿A tus padres? Sí, o sea, varias compañeras, nosotros éramos un grupo muy chiquito y ellas se daban cuenta solas y les parecía simpático, ¿viste? El típico chiste, hey, mirá al profe, mirá lo que hace contigo. O sea, eso era al principio. Y después, o sea, de verdad se fue yendo de las manos. Lo que pasa es que siempre está esa dependencia, que vos tenés miedo de lo que pueda pasar, que se enoje si no lo haces. Después viene el sentimiento de culpa, que bueno, ¿para qué? Luego le respondí, pero después pensaba otra vez, bueno, si no le respondía también, no sé. Y estás ahí en una encrucijada. Y a mis padres les dije, o sea, miren, pasa esto y esto y esto. Fuimos con a un abogado, ¿verdad? No es la defensa que tengo ahora, y nos recomendó seguirle el juego, porque es una persona con mucho poder. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Las palabras textuales fueron David versus Goliat. O sea, no podés seguirle el juego, porque después entró lo del sumario administrativo de la universidad, todo, y yo estaba en el acta de Derecho Marítimo, que fue la primera acta en saltar. Por ende, estábamos tipo todas las que estábamos ahí en el proceso. No obstante, todos los que estábamos ahí no quería decir que hayan comprado sus notas, sino que como en un acta hay más de un alumno, caes todas. Y este señor ahí se acercó y me dijo, mira, tenés este problema y bla, bla. Y ahí se fue de las manos porque fue subiendo a tono. Y empezó el chantaje, básicamente. Claro. Cristian Kriskovich, profesor de qué materia es? Yo no sé bien de cuáles, porque parece que tiene varias y en distintas facultades de la Católica. Pero no era tu profesor. Él, sí, de sus sesiones en el primer semestre. Pero él es miembro del Consejo de Facultad. Te pregunto cómo fue para que denuncies, porque en realidad estimo que este programa lo van a escuchar muchas personas que pudieran estar en la misma situación. Pudieran estar y sin saber qué hacer con la situación, porque por un lado está la presión de la sociedad de terminar tu facultad en tiempo, de que tus padres esperan un buen resultado. ¿Quién te cree que el profesor es el que te está acosando de esa manera? Entonces, toda esa vivencia, eso que te sucedió a vos, le puede servir de ejemplo a otras mujeres, a otras estudiantes que puedan estar en la misma situación. O sea, yo tengo que ser honesta, no me animaba. Yo no me animé, o sea, me dieron un impulso externo más o menos, porque te da vergüenza y todo el mundo era así. Vos llegabas a la fiscalía y, ¿pero qué vas a denunciar eso y a él? O sea, no, ¿estás segura? Y ahí otra vez das marcha atrás. Y por suerte después caí con el doctor Barba y todo, y él me dijo, vos no tenés por qué. Cuando apenas yo le pregunté, ¿querés que siga el juego? Y me dice, pero no, vos no tenés por qué soportar algo así. Por Dios, vos sos mujer, yo también tengo una hija. Me dice, no, para adelante, o sea, no tenés por qué soportar eso. Y ahí un poquito que me animé, pero la gota que colmó el vaso fue cuando, por chismes, por así decirte, pero fuentes muy certeras, este profesor se
con cola de paja, hablando vulgarmente, empezó a hablar de mi moral, empezó a referirse a mí. Ahí yo lo único que dije fue, Dios mío, todavía que no por él, sino por la familia de él, porque yo sabía que tenía familia. Entonces a mí me daba un poco de pena, ¿verdad?, de denunciar, porque dije, hay mucha gente atrás de esto. Y ahí después otra persona me dice, Belén, ¿y tu familia? Cierto, mi familia estaba destrozada, yo estaba destrozada, me dio una prolapsis en la válvula mitral, o sea, dije, basta. Y ahí tomé la decisión, pero después de muchísimo tiempo. Es que eso es lo que uno nunca sabe hasta que le vaya pasando, y llama tan poderosamente la atención el hecho de que eso de David contra Goliat esté tan presente, y por eso me gusta cómo destacás el abogado que tomó tu causa y que te dijo que por el simple hecho de que él tiene una hija ya no puede dejar pasar eso. O sea, esos valores son los que uno cree que todo el mundo tiene, y hasta yo creo tener también, y creo que podría responder de la misma manera. Afortunadamente no estuve todavía en esa situación, pero son los lugares en donde uno le deja pensando un poco cómo nos manejamos acá. ¿Quién es el fiscal de tu caso? Primero nosotros metimos hecho punible a determinar y saltaron tres presupuestos, digamos, puso, como eran muy largos los mensajes que el mismo profesor mezclaba con el tema de la católica, me decía, no le hagas caso a nadie más, haceme caso solo a mí, y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros metimos la denuncia con el tema de la compra de notas, que agarró la fiscal de esa causa. Ella no quiso ese problema y tiró la causa y se fue a Liz Nadine Portillo. Ella había dispuesto toda la pericia y después tuvimos unos encontronazos porque el abogado de este señor me humillaba a más no poder. Entonces ella fue recusada y ahí se va a Fabián Centurión, que él es el que finalmente desestima la causa. Y no quiero dejar de mencionar que se iba a realizar la pericia del celular un lunes. Y el viernes juró el perito de Cristian Kriskovich, juró el perito de la fiscalía, y cuando iba a jurar mi perito, desestiman la causa. Porque dijeron que hacer la pericia no tendría ningún sentido, ya que sería sobreabundante, ya que el profesor Cristian Kriskovich aceptó la existencia de los mensajes. O sea, claro, él la aceptó porque se dio cuenta, vamos a hacer la pericia, van a saltar cosas peores, porque viendo mi celular habían cosas peores, por así decirte, que nosotros queríamos que se vea. Y ahí desestimaron. Y ahí el juez dio trámite de oposición, el juez dijo, no, esto no se puede desestimar, esto tiene que seguir. Creo que era Julián López. O sea, el juicio sigue. No, ahí en ese momento te digo, el juez dio trámite de oposición y ahí fue a la Fiscalía General de la República y el fiscal general dijo que no, que eso no es acoso, sino que es un cortejo y galanteo de parte del profesor a la alumna. Habría que medir hasta dónde llega el significado. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es cuando estamos hablando de una justicia donde todo se encubre, donde entre un fiscal, un juez se encubre porque el otro también es miembro del Consejo de la Magistratura. A mí me llama poderosamente la atención, Rosa, el hecho de que tanta gente le haya dicho, ¿estás segura de que vas a hacer esto? No, pero esa es la sociedad machista que tenemos. Esa es la sociedad machista de que seguro luego, si una mujer murió en manos de su pareja, seguro luego que ella le buscó. Él le pegó, le tiene todo el día violentada y seguro luego que ella se porta mal. Por algo ha de ser. Esa es la sociedad que nosotros tenemos. Por eso tenemos que decir que cuando salta esto, preguntaba mucho cómo saltó tu caso y me explicás por qué fue por apoyo de tu familia y que te animaste a ir a un abogado directamente. Esa es una situación. Pero muchos abogados me dijeron no, claro, por quién era él. Por eso. Porque justamente esa es una situación súper fuerte. Porque ir contra, él no solamente es profesor de la Universidad Católica, él es profesor de Derecho de la Universidad Católica. Rosa, yo creo que por eso la gente de Derecho está mucho más expuesta, porque los fiscales jamás se van a animar a imputar a su jefe. Imagínate, en Derecho el decano es ministro de la Corte, jamás nadie le va a denunciar a él, nadie se va a animar. Bueno, esas son las cosas que hay que resaltar, ¿verdad? Pero por eso mismo es más ejemplificador para otras mujeres que están en la misma situación.
no callarse, no aguantar esto y sobre todo en otra situación, por ejemplo, en medicina, ahora cayó en el seno del centro de estudiantes, decías, Paola. Sí. Y ahora, a propósito del centro de estudiantes, estamos recibiéndole al nuevo presidente del centro de estudiantes, Diego Barrientos, que él sí por primera vez, porque ya le recibimos a muchos centros de estudiantes en nuestro programa, pero Diego Barrientos es la primera vez que nos Lo visita. estamos bautizando el día Le de hoy. vamos a bautizar en el programa Poder Ciudadano. Bienvenido, Diego. Bueno, un saludo a usted y a su audiencia. Bien, Diego, decinos cuándo asumiste la presidencia del centro de... Bueno, yo asumí el 19 de diciembre, así que Ajá, estoy nuevito. nuevito, Y mira nuevito, con qué nuevito. situación te encontrás, Y mira con lo que me encuentro, con nada más y nada menos que Rodríguez Anderson. Otra vez. Te encontrás otra vez Sí. con él. Bueno, pero interesante tener un presidente varón en un centro de estudiantes que tiene que lidiar con un tema de acoso sexual o coacción sexual. ¿Eh? En el caso de Carol, yo creo que es más una coacción sexual que un Así acoso. mismo. Si bien lo están caratulando como acoso, creo que es parte del encubrimiento y decir, Sí, bueno, porque esto prescribió. prescribió y bueno, pero vaya que la tarea del centro de estudiantes es grande, se les nota muy comprometidos. Yo tengo que decir de que les felicito al centro de estudiantes que tomen una causa así, porque estimo que son muchos los estudiantes que están en la situación. Así mismo. Yo creo que en el momento en que Carlos se animó a contar en primer lugar esto en una asamblea del centro de estudiantes, el centro de estudiantes, independientemente de quién esté en la cabeza, tiene que llevar este caso, ¿verdad? El seguimiento y no dejarle sola a nuestra compañera. ¿Cómo están asesorándose ustedes también dentro de este caso? Porque es algo que hablábamos un poco anteriormente fuera de micrófono y hoy día casi en todas las carreras uno termina aprendiendo derecho porque van saltando este tipo de casos en los que básicamente nosotros tendríamos que conocer cómo se manejan estas cosas, pero no tan a profundidad. Y hoy día obligatoriamente ustedes van manejando también esto. Es así mismo. Nosotros tenemos un conjunto de abogados que de cierta forma están trabajando ad honorem porque nosotros no estamos pagándole nada, ¿verdad? Pero ellos más bien comprometidos con la causa y con Carol y con todo lo que fue esto de la primavera estudiantil, se pusieron a disposición nuestra. Una demostración más, Rosa, como yo considero un gobierno, un estado lo que está ocurriendo en la nacional, porque es casi un país ahí, están organizándose totalmente y tienen ellos sus propias formas, porque ¿qué es lo que pasaba anterior a esto? Dejamos nomás porque quizás no entienden cómo se va a tratar el tema o no saben cómo van a venir a encararnos, entonces queda en el olvido. Pero acá de vuelta se está demostrando que hay que estar correctamente asesorado y seguir puntillosamente. Lo que pasa, el otro día, tengo que decir, nos reuníamos con una persona que después les voy a invitar a participar de una charla con este señor. Él es un historiador, sociólogo, y que nos explicaba cómo se fue dando el proceso de ciudadanía, de formación de ciudadanía en nuestro país. Y que estamos hoy en franco retroceso, porque es una de las cosas que nos preocupa en el poder ciudadano, ¿verdad? Cuando de repente nos pretenden hacer callar por estas situaciones así, que bueno, estamos tocando temas muy, muy virulentos, muy demasiado humanos, de primer rango, de derecho humano. Cuando estamos tocando el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a estudiar, el derecho a la dignidad del ser humano, no estamos hablando de a ver si te dan aire acondicionado o... No, estamos hablando de derechos de primer rango en derecho humano. Y cuando hablamos de nuestra Constitución Nacional, el primer artículo en el preámbulo de la Constitución Nacional se resalta la dignidad del ser humano. Y vaya que estamos hablando de dignidad del ser humano cuando estamos hablando de las estudiantes, imagínense, sometidas al capricho de un profesor o a las ansias sexuales de un profesor. Entonces, es muy fuerte porque sí hablamos de derecho humano y en esta semana, cuando todo gira en torno al Día de la Mujer, nos encontramos en un país lleno de
asesinatos de mujeres, lleno de violaciones a las mujeres, lleno de amedrentamiento al que denuncia situaciones como esta. Entonces, ¿de qué valoración, de qué respeto a la mujer estamos hablando? Y tengo que decirlo, en un segmento tan especial como el estudiantado, al adolescente, a la juventud que se está formando, que sea objeto de manoseo por parte de sus profesores, es absolutamente inadmisible. Tengo que decirlo porque es una situación muy, muy lamentable la que está ocurriendo. No solamente se están pisoteando derechos humanos de las mujeres que se le está sometiendo a sus profesores, es un lamentable episodio de nuestras universidades, que son las casas que deberían formar y estar muy preocupados por el tipo de profesionales que están formando. Entonces, es mucho más fuerte que como ellos dicen, un simple galanteo, o quieren sacarlo esporádicamente como acoso a una persona. Yo tengo que decir lo que creo que es un sistema. Yo sospecho que es un sistema instalado, por eso que fuertemente tenemos que apoyar a las valientes mujeres que se animaron a denunciar este caso. Diego, yo voy a digo porque esto es un tema muy apasionante y tengo que decirles a los que están escuchando que está llegando Carolina se nos va a presentar ella con nombre y apellido, y tenemos que decirte que te apoyamos fuertemente, Carol. Sabemos que requiere de mucha valentía hacer la denuncia que hiciste, y bueno, te damos desde ya todo el apoyo desde el Poder Ciudadano. Contanos tu nombre y cómo estás viviendo todo esto. Acércate bien al micrófono, sí, que los que te escuchan después van a estar llamando. Sí, antes que nada, muchas gracias. Bueno, yo soy Carolina Wolf, soy alumna de la Facultad de Ciencias Médicas, filial Santa Rosa de la Guarán. Sos de la filial Santa Rosa de la Guarán. Sí, así mismo. ¿Wolf es el apellido? Sí. Bien. ¿Cómo estás viviendo, más allá de la evidencia de lo lamentable de lo que está ocurriendo ahora, ¿Cómo estás siendo apoyado en este momento? Porque seguramente que en lo personal, y no desde ahora, sino desde mucho tiempo atrás, ya venías sufriendo esto. Y seguramente que a través de la familia, a través de los compañeros, ahora con el apoyo, hay ya un mayor resguardo, estás teniendo mayor fuerza como para enfrentarte a esta parte de la historia también, que es empezar a recrear, a revivir la historia, pero para llegar a un fin positivo para vos también. Sí, bueno, realmente es muy, muy difícil, pero no. Cuando yo estaba callada y cuando yo me enteré que Rodríguez Anderson le acosó a otra compañera, para mí eso fue una bofetada en la cara, porque si yo hubiera hecho antes la denuncia, él no le hubiera acosado a ella también, ¿verdad? Entonces fue como ahora o nunca y basta ya. Uh-huh. Y desde el momento en que se empezó con el tema de la denuncia, no niego que fue difícil. Es romper el hielo, es enfrentarte, pero no es para que, o sea, eso no, toda la situación por la que yo pasé, eso no significa que las mujeres y quienes sufrieron acosos también, ¿verdad? Abuso, acoso, tengan miedo para no hablar. En mi caso, yo hice por mi compañera y pensando en otras. Si no hago ahora, le va a alcanzar a otras. Más allá de tu caso particular. Sí, claro. ¿Hace cuánto que hiciste la denuncia, Carol? Y la denuncia se hizo el 3 de noviembre de 2015. 3 de noviembre del 2015 y sale a toda la luz ahora en febrero del 2017. Sí. ¿Cómo se comportaron tus profesores, tu entorno? ¿Cómo se comportó el entorno, tanto familiar como estudiantil, cuando se enteraron de tu denuncia? Mi familia está conmigo al 100%.
quería comentarle a la gente, ¿verdad? Que mi papá, por ejemplo, ahora está en Santa Rosa, ¿verdad? Recién me llamó, me dijo, mi hija, no te preocupes, acá nosotros estamos ya con la municipalidad, estamos haciendo pancartas, hay mucha gente que ya nos apoya, vos tranquila, ¿verdad? Y de mi familia, bien, pero los compañeros tienen miedo. Yo no les culpo a ellos por varias razones, ¿verdad? Seguramente tienen miedo de perder la carrera y todo eso, ¿verdad? Pero es el momento de romper eso y no tener más miedo. Y con respecto a mi estudio académico, ahora mismo estoy, vamos a decirles, de vacaciones, ¿verdad? Quiero terminar esto de la... Vacaciones forzadas. Exactamente. Paso, ¿verdad? Terminar esto de la denuncia y luego, si Dios quiere, retomar mis estudios, porque había profesores que me pedían para que yo retire la denuncia. Había otros profesores que supuestamente, o sea, no me escuchaban, ¿verdad? Cuando llamaban la lista. Y yo tenía que, tipo, decirle, yo estoy presente, ¿entendés? Para que me pongan presente. Y cosas así, bueno, fueron cosas, sí, que... pero que denota la situación, sí, y la extorsión. Claro. Sobre todo la extorsión a la alumna que se animó a denunciar. Y eso es lo que muestra cómo, más allá de del caso puntual de este profesor, hay un sistema atrás que lamentablemente está, no sé si encubriendo, pero apoyando. Sí. Apoyando directamente, porque va en contra de la alumna y es algo que tendría que hacerse mucho más amplio la denuncia. Vos sos alumna de Santa Rosa de la Guardia, significa que ahí hay una filial. Sí, así mismo. ¿Son muchas mujeres? Muchas somos. ¿Y el sí. profesor Rodríguez Andersen, profesor de qué es? Él es profesor de 2 materias, bioestadística y epidemiología. ¿Y sigue enseñando? No enseña más, pero sigue cobrando. Eso no sabes si eso te da risa de rabia o de... No enseña más, pero sigue cobrando. Sí. O sea, ni siquiera sanción económica le dieron. Se le está sumariando al... A ver, contanos un poco, Diego. Bueno, el doctor Rodríguez Andersen en la facultad tiene un sumario, ¿verdad? Y en ese sumario él quedó suspendido en sus funciones con una resolución, pero él presentó una medida cautelar con lo que el sumario quedó congelado, por así decirlo. Entonces él sigue cobrando sin ir a trabajar. Y fíjate, Rosa, que la medida cautelar se metió ya hace más de 6 meses y se supone que es algo que se resuelva rápido, pero lo que hace él y lo que hacen otros sumariados en la Facultad de Ciencias Médicas es cada vez que se conforma el tribunal que va a resolver esa medida, ellos le recusan a todos los jueces y eso hacen así sistemáticamente hace 6 meses. Por eso está varado el sumario y él está suspendido con goce de sueldo. No me sorprende en lo absoluto, te diré. Esas son formas de dilatar un proceso, ¿verdad? De dilatar y para no entrar a discutir lo que se tiene que discutir de fondo. Sí. Pero Rodríguez Andersen tenía ya muchos problemas con el centro de estudiantes. ¿Cómo está su situación con todos los problemas que tenía? Agarren el micrófono, uno que me pueda explicar cómo está la situación de Rodríguez Andersen en la Facultad de Medicina, en cuanto a todos los problemas que ya tenía luego, de hecho, con el estudiantado. bueno, en primer lugar tenemos que saber que este no es un caso aislado, no es Rodríguez Andersen contra Carlos nomás, es Rodríguez Andersen contra todo el estudiantado de medicina, Por porque eso, a todo el el estudiantado, contexto quiero que... a todo el estudiantado le consta que él es un docente mediocre, maltrata, rompe los exámenes de los estudiantes en la cara, el maltrato verbal que uno experimentara es increíble, uno al entrar en su clase ya sentía el miedo y no sé, parecía el cuartel. sea, uno entraba a su clase y sentía miedo. Es así mismo, Diego. sentía. ¿Cómo se entiende? Eso explícame un poco cómo se entiende el miedo al entrar en la clase de un profesor. Y bueno, este profesor llegó al punto en el que él te dice la cara que te va a aplazar, que él te confirma que nunca vas a ser doctor y nos consta que hay estudiantes que tuvieron que dejar la carrera por esto. Ese simple hecho perdieron su sueño de seguir medicina. Ese simple hecho le inhabilita para ser profesor de una universidad nacional, Facultad de Ciencias Médicas. Eso va mucho más que no es maltrato solamente. Eso es. ¿Y cómo quedó esa situación con el estudiantado? Hace rato que Rodríguez Andersen está en la esfera judicial por todo claro, eso. Independientemente de qué pase,
él no va a poder enseñar nunca más en la Universidad Nacional de Asunción, ni en la Facultad de Ciencias Médicas, porque el estudiantado no le va a dejar, no le vamos a dejar entrar en clase. Él ya está advertido, no hay tregua. Bien, ahora, esa es una situación. Lo otro, lo del acoso a Carolina en este caso. ¿En qué tiempo se da, Carol, este acoso? ¿En qué tiempo? ¿Durante cuando era ya todavía profesor? O como me estás diciendo que vos eras de la filial, es importante que nos digas en qué tiempo se da, cuándo se hizo la denuncia, para poder contextualizarnos. Bueno, el tema del acoso fue el 30 de abril del 2014, cuando yo estaba en primer año y él era mi profesor de 2 materias. Ajá. Y después la denuncia se hizo el 3 de noviembre de 2015. 30 de abril del 2014. Se dio el hecho puntual. Sí. Que no fue acoso, ¿eh? Mira, por lo que yo leí, no es acoso, es coacción. Sí. Todos me dicen. Y hay diferencia. Carol me dicen, ¿verdad? Y hay diferencia. Hay que entender para la gente que nos está escuchando que la coacción sexual no prescribe, no es un... No te pueden decir, bueno, pasaron los 6 meses, esto prescribió. Lo que hay que ver es por qué el Ministerio Público, ¿quién es el fiscal de tu caso? Julio Ortiz. Julio Ortiz, ¿por qué caratula o tipifica como abuso o acoso sexual? Sí. Que sí prescriba los 6 meses, ¿verdad? Convenientemente. Bueno, y esas son las cosas que tienen que ver con el sistema de acallar todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, yo le tengo que decir que Carol, a la gente que nos está escuchando, que no, esto no es televisión, esto es radio, no está viendo, pero hay cosas que hay que saber que cuando la imagen te transmite, vos podés ver ese sentimiento en la persona que se siente como muy sola en todo este tema. Yo tengo que decirte, Carolina, que este es un caso que mueve toda una estantería aquietada en esta sociedad. O sea, no es un caso aislado y la gente lo sabe. O sea, cuando me dicen, también se va a ir Belén de la UCA, yo me puse muy contenta. ¿Por qué? Porque son aparentemente 2 casos aislados. No, esto es un sistema. Sí. Y a la gente que se animó a denunciar, lo mínimo que podemos darle como sociedad es nuestro apoyo. Y como profesionales del derecho, decirle al fiscal general del Estado, pues que reencauce y que ponga, que caratule el caso como debe ser y que la justicia paraguaya se ponga los pantalones largos y se estudie el caso, se investigue y se condene por la mayor cantidad de años de pena que se le tenga que sancionar, porque tiene que ser una sanción ejemplificadora. No pueden seguir dándose casos de acoso. Hay en el trabajo, hay en el estudio, hay en todos lados. Nadie denuncia, justamente por el temor a las represalias. A ver. Esa es una nota que ayer el abogado de Rodríguez Andersen presentó. Sí, es una reposición. Uh-huh. Y es para que, o sea, ellos lo que piden es que el juez se haga cargo de la situación, de que decía si se va a juicio oral o si se va a desestimar la causa. Bueno, todos tenemos que pedirle al fiscal y al juez que esto se vaya a juicio oral. Y ya que diste ese paso de denunciar, Carol, vas a tener que ser muy fuerte y vas a tener que, lo importante es de que tenés un centro de estudiantes que te está acompañando. Yo creo que esto da pie también a que otros estudiantes que están callados denuncien lo que está ocurriendo, responsables denuncias de lo que está ocurriendo y que entonces se sea la punta del ovillo de una situación lamentable que está sucediendo en la universidad, tanto nacional como católica, por lo que veo.
O sea, Acércate bien, Belén, al micrófono. lo que pasa es que yo veo que, por ejemplo, en la católica es pelada denunciar, ¿entendés? Y más en el tema de abogados, porque tienen miedo, ya que si vos le denuncias al profesor, él va a ser el juez que va a estar en tu causa, o él va a ser el abogado del estudio que vos vas a estar. Entonces es prácticamente imposible. Todo el mundo hace caso omiso, no ven, vos estás loca, es un papelón, porque está mal visto denunciar. Y eso, por eso para mí, te juro que si yo hubiera tenido así el apoyo que le da el centro de ellas, no hubiera pasado esto. Por eso yo creo que ahora más que nunca hay que apoyarle a Carol, porque ella está en una instancia que todavía se puede hacer algo. En mi caso, o sea, lo único que queda es que la Universidad Católica haga cumplir su reglamento, y aparte de la universidad, el profesor que galantea y corteja a su alumna y va en contra de los dogmas de la iglesia. Porque para mí, una persona casada que galantea y corteja a una alumna es una moralidad total, no puede estar ahí. Por eso, o sea, te juro que a mí me re emociona cuando le veo a todos los compañeros de Carol ahí y eso, o sea, ella jamás se siente con tus compañeros? jamás. En derecho, no. Pero Bueno, ¿por dónde tengo- crees que viene la mano justamente? Porque está tan instalado y lamentablemente está instalado, aunque yo veo que de a poco se está rompiendo, este miedo que existe, este temor que existe hacia no solamente hacia los profesores, sino hacia una figura superior, porque si yo estoy trabajando en cualquier lugar, deporte, si estoy en el lugar de trabajo, en un lugar de enseñanza, por más de que yo tenga un superior, ese superior no tiene absolutamente ningún derecho a faltarme el respeto bajo ningún punto de vista. Y más allá del miedo o de las consecuencias que puede traer después una denuncia o llevar eso a hacerlo público, ese miedo me parece que es importante que se vaya perdiendo. Claro, o sea, yo lo que te comento es, a mí lo que más me dolió en esta causa, una de las cosas que más me dolió fue una que era supuestamente mi mejor amiga, ¿verdad? Que estaba todo el tiempo conmigo, que sabía, que veía los mensajes, y cuando le tocó ir a declarar, mintió. O sea, hizo que no vio nada, pero eso no importa porque obviamente que yo tengo los mensajes de ella donde yo le contaba todo y los screens que le mandaba, pero te digo nomás, me mandó un mensaje pidiendo disculpas, bueno, ve, te pido disculpas, pero él si no me va a destrozar a mí, va a pasar esto, o sea, esta gente tiene tanto poder que es evidente, ella tiene una causa X y ella tenía miedo que él se agarre con su causa, entonces por eso... O sea, ¿sabes que eso que decís es tan fuerte porque es lo que se sabe que sucede? Nadie se quiere meter en este tipo de cosas. Estos son temas tabú, porque justamente el acosador, el beneplácito es siempre para él, porque él es una persona importante, porque él es un profesor, porque él luego en este caso está metido en el Consejo de la Magistratura. Imagínense la ligazón que hay entre los abogados, jurado, enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, profesores. O sea, es una rosca total la que están enfrentando. O sea, yo tengo que decir de que hoy cuando me enteré de que iba a haber estaban llamando a una conferencia de prensa unas médicas, me puse muy contenta porque en realidad que la gente dé su apoyo abiertamente, porque todo el mundo sabe lo que sucede, pero no sabes en realidad en qué grado está sucediendo, ni dónde está sucediendo, pero es evidente que en algún lado está sucediendo y por eso cuando saltan estas puntas de ovillos uno las tiene que tomar. Lo peor que puede hacer la justicia es tratar de aplacar y esconder lo que está sucediendo. Paola, vos tenés en tu mano el comunicado de las... Veo que son infinitas firmas de profesionales de la medicina, son esos, ¿verdad? Sí, bueno, entre las egresadas de la carrera de Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas prepararon un comunicado y bueno, llama muchísimo la atención que fue firmado exclusivamente por mujeres. El objetivo, sí, son 340 mujeres profesionales de la salud todas. Y bueno, hoy justamente se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Círculo Paraguayo de Médicos para exponer este comunicado y bueno, y que Carol sepa que bueno, las profesionales de la salud, las médicas egresadas a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, están con ella y bueno, ¿por qué solo mujeres? Porque
ellas, como me comentaron, porque yo todavía no soy egresada, muy cerca, pero todavía no, que consideran que si los hombres quieren adherirse, si los varones médicos, nuestros colegas, quieren adherirse a esta causa, deberían hacer el esfuerzo de redactar ellos mismos un comunicado, porque se tiene que instalar el debate entre los hombres. Es algo que sencillamente no hay. A ustedes les habrá pasado que hoy se les felicitó, bueno, feliz Día de la Mujer paraguaya, y bueno, pero ahí se quedan sus acciones. Y es demasiado importante que dejen de adherirse nomás y decir, bueno, sí, yo te apoyo, feminista, yo te apoyo. Pero que vayan más allá. Que se reflejen las acciones. Totalmente. Bueno, entonces, no sé si Leo... Decinos un poco los puntos principales del comunicado. Bueno, básicamente este comunicado se manifiesta en contra del trato inhumano y degradante que lleva años, incluye palabras con connotación sexual agresiva, humillaciones reiteradas y sistemáticas, amenazas a los alumnos, sumado a la situación generada por la denuncia de acoso sexual por parte de la estudiante Carolina Wolf, al docente y colega de ellas, el profesor Gustavo Rodríguez Andersen, y la deplorable actuación fiscal que podría llegar a terminar con el sobreseimiento de este personaje. Básicamente es un comunicado de repudio a la actitud de este docente y a también la ineptitud del Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público, que se supone que debería representar correctamente a la sociedad. Bueno, y este comunicado fue redactado y leído por las docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. Ellas también. ¿Cuántas firmas tiene este comunicado? 340 firmas. Bueno, 340 profesionales que te apoyan, Carol, pero tenés que saber que estas profesionales a su alrededor tienen otras. Y lo interesante de todo esto es que en esta semana, donde trabajamos en los derechos de las mujeres, por el Día de la Mujer Paraguaya, salta este tema. Porque hay que entender de que es cierto lo que nos dice Paola. Primero te felicitan por ser mujer. ¿Y por qué? Porque acompañaste en la guerra a tus hijos. Pero hoy estamos en plena guerra. Hace 28 años estamos en democracia y estamos en guerra por no retroceder en nuestros derechos de mujeres. No solamente el que agarra y te mata está faltando tal derecho humano de persona, sino que el respeto a tu feminidad, al respeto a ser estudiante, el respeto a la casa de estudios, el respeto a todo. Es lo que se está rompiendo cuando con algo así tan sensible te están queriendo correr con la vaina, porque eso es lo que están haciendo profesores que están en realidad con un machismo a flor de piel, en vez de respetar y hacer que las mujeres estén cada día mejor en su profesión, que de ser buenos y decentes profesores, de ser ellos el ejemplo, se convierten ellos en los denigradores del sector estudiantil, que es lo peor que puede hacer un profesor. O sea, tu denuncia, Carol, va a servir de ejemplo a mucho y supongo que de freno a muchos otros profesores que también seguramente están haciendo lo mismo y no son denunciados, ¿verdad? O sea, quiero que sepas que esto nos enteramos por tu denuncia, pero particularmente yo me enteré por tu denuncia, después a consecuencia de eso me enteré del caso de Belén, y supongo que hay muchísimos casos que no tenemos conocimiento, pero que es importantísimo que la gente que nos está escuchando, si tiene alguna organización social, alguna forma de organización, hagan un pequeño comunicado y le hagan saber al fiscal general del Estado que estamos esperando que en este caso en particular se haga justicia. Que la justicia paraguaya no puede quedar como amordazada y como cómplice de estas situaciones, que es lo que se vienen generando con el sector estudiantil. Seguramente vos te vas dando cuenta ya o te vas a ir dando cuenta más adelante que vas a pasar a ser un ejemplo para todas esas personas que están teniendo el miedo a denunciar y el miedo a ser público por esto que estábamos diciendo. ¿Cómo le voy yo a denunciar a mi profesor, a mi jefe, a la persona que está arriba mío o a la persona que me puede dar un sueldo? Pero el hecho de que vos estés abajo de una persona en la escala
que ni siquiera está abajo, es un profesor, es una persona que te tiene que formar como persona y finalmente está llevándote hacia estos caminos, no tiene por qué ser callado y la víctima no tiene por qué tener miedo alguno bajo ningún punto de vista. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida aquí por la 1300 AM Radio Fe y Alegría. 1300 AM. Donde terminan los caminos, donde no hay agua ni electricidad. Es ahí donde Fe y Alegría comienza. En Paraguay hay más de 1000 comunidades aisladas. Pero el entusiasmo por aprender sobra. Somos un movimiento de educación popular integral y de promoción social. ¿Qué hacemos? Educación escolarizada, radiofónica, educación no formal, técnica, formación permanente y radioemisoras. Estamos en 12 departamentos, con más de 21.100 niños, niñas, jóvenes y adultos beneficiarios. Vos podés darles una mano para poder seguir llevando educación a donde nadie más llega. Más información en www.feyalegría.org.py. Las radios comunitarias son los medios de comunicación del vecino de al lado, contando las cosas que pasan allí. Buscan despertar la conciencia ciudadana y proponen acciones para mejorar. Continúa profundizando la concentración de medios en pocas manos en este año, hecho muy delicado y preocupante para nosotros. También continúa la violencia contra los periodistas, continuaron las amenazas, los hostigamientos, los ataques a los medios de comunicación, los ataques a los comunicadores continuó y continúa con un patrón también de impunidad. Ahora están intentando eliminar a todas las radios comunitarias. Más que una amenaza, es un hecho real. Sexto, medios de comunicación alternativo ñanenetame. Ñandera pisafuera o un BU entero besteando de cobeja, autorización desde la CONACEL. Ahora, a ver, de urea, después tapiaite, nunca no lo ñegendui. Seguiremos empeñados en difundir nuestro derecho a existir. Queremos que se respete su derecho a existir, ¿verdad? El derecho a existir de los comunicadores comunitarios, de las radios comunitarias, de los medios alternativos, que son finalmente los estandartes de la pluralidad y de la voz alternativa de la gente. La Red de Radios Educativas del Paraguay, Redepar, exige libertad de expresión. Ve. Vai, ¿cuál es el problema? Japonaya y coja hina acá, te pega jetado en jalaña tío. Purucoa, repelente jeraina. Si no, pero no porque cuando hay cosa de Dios. Ah, bueno, ella es shandeu pesano. Ay, ella está se pensano. Ajá, más. Jo pensano. Ah, Seferiano, Yumina. Va, epioico. Si yo pide ñati un Seferiano. Ja, ponande y por una mala repelente ande y purusei. Estas personas pensaron que yo he muerto, pero tengo varios hogares. Dejaron muchos criaderos, dejaron ruedas, botellas y muchas latas. La doctora Juanita Pérez, médica de familia, nos recomienda tomar las previsiones para evitar el Zika. Acá nuestro ambiente es lo que tendríamos que cuidar. Una cascarita de caramelo ya junta 1 a 2 cc de líquido limpio. Es un humo que está procreando en los lugares limpios, en aguas limpias y estancadas. Entonces, lo ideal sería que diariamente estemos examinando nuestro patio lado a lado. La doctora Pérez también nos señala los síntomas más comunes del Zika. Los síntomas voy a estar teniendo una alerta, me cambio y mi de caigüeno, de marear, dolor de cabeza, las molestias en el cuerpo. Es un mensaje de Fe y Alegría Paraguay con el apoyo de UNICEF Paraguay y esta emisora, financiado por la Unión Europea.
Somos un puente entre quienes tienen más y quienes necesitan. Buscamos construir una sociedad inclusiva, equitativa y justa. Con tu apoyo, lograremos que muchas personas tengan una vida más digna. Fundación Jesuitas, ayudándote a descubrir la alegría de dar y servir. www.fundacionjesuitas.org.py. En la web estamos en www.radiofeyalegriapy.org o www.desdeparaguay.com/feyyalegría. Volvemos otra vez. Bueno, ahí vamos a... Diego, te quiero preguntar una cosa. Sé que sos nuevo, decís que asumiste en diciembre y te encontraste con esta situación. Yo creo que vos como estudiante sabías la situación del centro, que es un centro así muy guerreador. ¿Cuáles son los pasos que se tienen previstos para este año por parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina? En cuanto al acoso. En cuanto al acoso concretamente. Bueno, y en primer lugar, y lo más importante, lo que tenemos que entender es que el caso de Carol es un caso que prácticamente ya se volvió una causa, una lucha. Detrás de ella están millones de mujeres y hombres, porque en la Facultad de Ciencias Médicas incluso hay casos de acoso de profesores homosexuales hacia hombres. Bueno, y la idea es que una vez que se vierta todo el apoyo a Carol, las demás personas que están detrás de ella se animen a denunciar y que Perfecto. por fin esto termine. Bueno, es que acabas de decir algo que yo estimaba, pero que acabas de confirmarme, ¿verdad? Que no solamente las mujeres son acosadas, también los varones. Así mismo, algo que yo diría que es frecuente. Epa. Eso es algo que, justamente a eso apuntaba, eso es algo que lamentablemente pasa a ser, no normal, pero un poco más, que suele ocurrir con más frecuencia en estos tiempos, y que es algo que se tiene que empezar a echar mucho ojo también, porque existe mucho eso, y la denuncia es lo fundamental para que esto pase a ser justamente algo raro de vuelta y algo que no pasa. La denuncia a tiempo me parece que es la única forma. Perderle el miedo a esas personas que están, en teoría, en una escala superior a nosotros. Diego, Paola, todos los que integran el centro, ¿cómo piensan? Yo entiendo, bueno, esto ya es una causa. Sí, ¿cómo piensan darle algún sustento, sobre todo emocional, ¿verdad? A la gente que estiman que está en la misma situación? Porque son compañeros de ustedes. Yo entiendo, todos en la misma situación. Lo que nos decía Belén hace un rato, su compañera cuando tuvo que ir a declarar, prefirió mentir antes que exponerse a que el profesor también a la extorsión de todos los demás profesores por atestiguar en favor de la compañera que estaba siendo objeto de acoso, ¿verdad? Entonces, el centro tiene previsto algún sistema de educación, sensibilización, algún acompañamiento para este caso de víctimas y este caso de los testigos. Digo, yo estimo que todo es muy nuevo, está saltando esto, y a lo mejor como centro de estudiantes ustedes piensan eso no es nuestra función, sí, pero es la situación que se está generando. De hecho, que yo sí pienso que es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos dejar a nuestras compañeras y compañeros solos en esto. O sea, ¿quién más que nosotros para apoyarlos, verdad? Y ahora mismo lo que se nos ocurre es a través de la FEUNA, que sería la unión de todos los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, apoyar la instalación de un protocolo en la universidad, en el cual si un profesor llega a tener un caso parecido al de Rodríguez Anderson, directamente se ha expulsado de la universidad, para que esto que marque un precedente y que nunca más se repita.
como una meta, podríamos decir, a mediano plazo. En esta ocasión ahora el código de ética y el hecho de que un profesor falte el respeto, ni siquiera acosar sexualmente o ni siquiera llegar a puntos tan graves como lo que estamos hablando, pero por el hecho de una falta de respeto grave ya también tendría que dejar por el código de ética que uno imagina que existe y que tendría que existir en una institución. Claro, Rosa, más que nada también exigir y asegurar un protocolo no solo de acción, sino que de denuncia, porque nosotros vemos que nuestras compañeras Belén y Carolina fueron muy expuestas ante la sociedad y en la prensa, y esto ellas hacen para que no le vuelva a pasar a otra persona. Pero no debería ser así, ellas no tendrían que estar exponiéndose de esta forma. El sistema de denuncia debería ser anónimo y eficaz. Pero yo sé que ellas tienen la buena voluntad de que esto no le vuelva a pasar a nadie y que la única forma de que estas denuncias no sean desestimadas injustamente y no queden en la nada es exponerse únicamente y mediatizar. Y lo que hablábamos nosotros un poco antes de micrófono también, Rosa, lamentablemente esto es una cuasi revictimización de vuelta, porque vos nos decías ahora que te dio el valor de salir a hablar de esto recién cuando te diste cuenta que no eras la única que estaba sufriendo. Entonces ahí es donde uno le entra mucho más fuerte todavía la bala de decir, no puede ser que esto lamentablemente se dé en tantas oportunidades. Y por eso se valora mucho más todavía el hecho de tener la fuerza de salir a denunciar esto. A mí lo que me pasó fue al contrario, yo no me animé como Carol, o sea, para mí Carol es una ídola. Sí. Yo no me animé, yo nunca salí a hablar, o sea, por 2 años y algo no. Ahora nomás dije, este señor caradura otra vez me demanda por $450,000 y después yo por primera vez salgo a hablar, hablamos otra vez en una radio y al día siguiente otra vez me hace otra acción preparatoria, o sea, que me quiere llenar de demandas, que él sea hombre y afronte el galanteo y cortejo que hizo a su alumna, ¿entendés? O sea, eso nomás. Y lo mismo que el de Carol, que sea hombre y que renuncie por lo menos porque sabe que hizo mal y no seguir exponiendo. O sea, Carol tiene una fe increíble y yo sé que ella va a seguir, pero es lo que dice ella. A mí nadie me hizo caso en su momento. ¿Por qué? Porque yo no me quería exponer, se exponía al abogado, porque yo lo único que falta es que para que me crean, yo otra vez después de lo mal que pasé tengo que estar en programa tras programa hablando de eso. Y yo hoy le digo a Carol, yo le dije a ella, está perfecto lo que hiciste, porque yo nunca salí a hablar, entonces nadie me creía, yo era la PUTA, ¿entendés? Todo eso, y está bien lo que ella hizo, y es lo que dice ella. Es lo mismo que les decimos, nosotros en la Católica también las chicas están haciendo un protocolo para esto, para evitar. Y por eso queremos que se unan, no sé, una invitación el 8 de marzo al paro de las mujeres. A las 8 de la mañana sería simbólico cada una que tenga algo fucsia o lila y sube en las redes. Y después a las 18 horas. 8 de marzo, repetimos esa invitación. El 8 de marzo es el Yo Paro, que es el paro internacional de mujeres. Después les vamos a mandar bien la... Claro, bien explicado. De hecho, el Yo Paro, el 8 de marzo, el 8M, el hashtag 8M está muy promocionado, pero es demasiado importante que desde instancias como estas se promocionen con un objetivo claro, que no es por el hecho de ser mujer nomás que vamos a parar, sino que hay reivindicaciones muy concretas. Hay mujeres que están muriendo en manos de sus parejas simplemente porque ella se buscó, según los machistas, ¿verdad? ¿Qué se buscó, ni 8 cuartos? Hay un sistema machista instaladísimo en nuestro país. Entonces hoy, en la semana, en el Día de la Mujer Paraguaya, nosotros tenemos que reivindicar esos derechos de queremos estar vivas, queremos que se respeten nuestros derechos a estudiar, a ser profesionales, a que se nos crea, a que se nos deje de acosar, a que no somos objeto sexual, no nos vamos a la facultad para ser objeto sexual de nada ni de nadie. O sea, hay un respeto mínimo que exigimos por el hecho de ser personas. No por el hecho de ser mujer queremos un trato especial, no, queremos que se nos respete simplemente por ser personas. No pedimos un trato especial, pedimos el mismo trato que todos.
exigimos que nadie nos vaya a acosar en este caso, y que parece una cuestión tan sutil, tan, no pasa nada si la acosas a una alumna. Se quiere llevar a un plano que puede llegar a ser normal, o que es lo que, ¿para qué lo que exageras tanto tal situación? Bro? Por eso, el paro, el 8 de marzo, es muy emblemático, y hay que poder decirlo, no es normal. No es normal el acoso a una estudiante. No es normal la muerte de una mujer en manos de su pareja porque no le gusta su sonrisa. No es normal el trato machista que está recibiendo la mujer o el hombre. Como muy bien lo decía Diego, también hay hombres acosados. O sea, no, acá no es exclusivamente el caso de las mujeres o el caso de Carol o de Belén, sino es el caso de todos los que están en el mismo problema. Agarra el micrófono porque si no nos escuchamos. El hecho de que no se tomen en serio las denuncias de acoso a los hombres también es parte del machismo, porque fíjate que el año pasado tuvimos el problema de que nuestro director académico acosaba a nuestros compañeros varones y los compañeros no se animaban a denunciar. Porque imagínate que con todo el tabú que es el tema de la orientación sexual, el tema del acoso en sí, sumado, los compañeros no se animaban a denunciar. Y eso es machismo, que no se tome en serio una denuncia de un hombre porque es hombre. Claro, una idea retrógrada de que si un heterosexual es acosado por una persona homosexual, termina queriéndose inclinar a otra preferencia, totalmente pensamiento retrógrado. Y que inclusive se considere como algo gracioso el hecho de que un hombre sea acosado por otro hombre. Claro. No. Bien, pero también yo quiero ir un poquito más a profundidad con este tema, que si bien es un derecho humano, que tiene que ver con las responsabilidades, el hecho de denunciar esto te viene como una cuestión de sí, un golpe personal al que denuncia, porque viene la extorsión, se retira la denuncia porque si no vas a perder la facultad, o sea, todas las consecuencias. Y ahí yo quiero hacer un llamado de atención dentro del ejercicio que hacemos desde el programa de ejercicio formal ciudadanía. Ser un ciudadano no significa solamente saber saludar, respetar o saberte la Constitución o saber el nombre de tu colegio o de tu facultad, ser un ciudadano en este caso es saber respetar los derechos más básicos, porque estamos hablando posiblemente de uno de los derechos más básicos. Es el punto crucial sobre el que descansan todos los demás derechos, el de la dignidad del ser humano. Eso está en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional y es el que como país signatario de los derechos humanos nosotros tenemos declarado todos los derechos humanos que vienen a partir del reconocimiento de la dignidad del ser humano. Entonces, esto que estamos hablando del manoseo a la sexualidad de una persona o al someter a un estudiante está atacando demasiados derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a estudiar, el derecho a ser respetado. O sea, hay demasiadas cosas que tenemos que hacer respetar. Por eso creo que es importantísimo un tema que solemos hablarlo mucho acá con Juan Jesús en el programa, es la falta de educación cívica que se instaló en las escuelas, o sea, se desinstaló en realidad. Ustedes recordarán que en época de Nicanor fue que se sacó de la malla curricular, se sacó la educación cívica. Eso es algo que a mí no me termina de cerrar realmente. Yo no me imagino, y acá todos ustedes más o menos también estamos en una misma edad relativamente. No me imagino el hecho de sacar materias como esa que finalmente nos enseñan algo que parecía tan básico, algo que parecía tan, hasta parecía redundante, el hecho de que tenés que respetar a tu prójimo, respetar a las personas que están al lado tuyo, manejar ese tipo de cosas, que es algo que en la educación básica tiene que seguir enseñándose, porque se va mostrando que a poco se va perdiendo eso, incluso cuando somos más grandes. Pasa que cuando se quita la educación cívica, se quita todo, y hoy tenemos gobiernos tras gobiernos que te dicen,
y yo quiero ser reelecto y vamos a enmendar nomás la Constitución, te dicen. Y vos le decís, pero Perana, acá la Constitución dice que no se puede. Sí, pero no importa, yo quiero y si tengo la mayoría y si no importa si compro los votos, yo tengo la mayoría y quiero cambiar eso. Ah, pero sale otro grupo y le dice, no, señor, sale anti-enmienda. Sí, pero después vos le decís al otro grupo que está en mando de otros entes, municipios, gobernaciones, y también te dicen, nosotros vamos a tercerizar la gestión tributaria. Y le digo, un momentito, ¿ustedes no era que leían bien la Constitución y no era que estaban en contra de la violación de la Constitución? Sí, pero nosotros no estamos violando la Constitución. Digo, la gestión tributaria se le dio al Ministerio de Hacienda y se le dio a los municipios, Estado nacional y Estado municipal. Son los únicos que pueden gestionar tributariamente. No hay otros que puedan gestionar. Acá está artículos 168, 169 y 170 de la Constitución Nacional. No, pero esto no es así. O sea, la Constitución se lee de acuerdo a las conveniencias de los grupos políticos. Y entonces es donde estamos mal, porque ahí es por culpa de haber quitado la educación cívica. Entonces, tu carta orgánica como país lo leen a conveniencia de acuerdo a lo que quieren posicionar políticamente. Pero en este caso estamos leyendo una carta orgánica. Imagínense cuando estamos hablando de universidades que tienen que formar profesionales, porque estamos hablando de una universidad de Derecho y una universidad de Ciencias de la Salud, médicos y estudiantes de Derecho. No digo que en las otras universidades no ocurra, decimos que ocurrió en 2 universidades que tuvieron estudiantes valientes que se animaron a denunciar. Y todo esto, Rosa, aleja mucho más otra vez la discusión de la calidad de la educación, porque imagínate, nosotros en los estudiantes secundarios siguen pidiendo, nosotros seguimos pidiendo el aumento en el presupuesto de educación, seguimos pidiendo, pero antes de preocuparnos de si los chicos están aprendiendo o no en el colegio, tenemos que preocuparnos de si un techo se le cae o no en la cabeza. Antes de preocuparnos de si un estudiante de medicina está aprendiendo o no en la facultad, tenemos que preocuparnos de los profesores, mucho más allá del ámbito educativo, sino de cómo son ellos como personas. O sea, me parece que estamos realmente en un punto crítico de educación, pero por lo que yo te decía, Rosa, también desde la juventud se está avanzando a pasos galopantes y me parece que se está progresando. Quiero decir que el otro día, hablando con un sociólogo, me decía él de la falta de educación, de civismo. Me decían, los únicos que están haciendo su tarea son los del Una No Te Calles. Les usó como ejemplo. Y con este profesor vamos a tener una reunión que estamos sacándola barrio por barrio, así como Movimiento Poder Ciudadano, porque tenemos que hablar de estas realidades. Porque, o si no, denunciar un hecho de acoso se vuelve un viacrucis cuando no tenés instalados los sistemas de contención y cuando no tenés un ministerio público que represente a la sociedad. Entonces tenemos que ir a la base de todo eso, que es la formación cívica. El ministerio público tiene que entender que su rol, ellos fueron creados para representar a la sociedad. Y en este caso, la sociedad está con problemas tremendos cuando hay acoso sexual en las universidades. El Ministerio Público lo que menos puede hacer es pretender tapar el sol con un dedo. Y yo le invito a todas las organizaciones sociales a que hagan sus manifiestos y en ese sentido posicionen al Ministerio Público, al Fiscal General del Estado, el rol que tiene esa institución de representar a la sociedad. Yo celebro sobremanera el Centro de Estudiantes. Me encantaría invitarles a esa reunión. Son reuniones totalmente abiertas, les diré. Pero les quiero contar que se les usó como ejemplo de los que sí están ejerciendo su derecho cívico. Son los que están dando ejemplo del ejercicio cívico que hay que hacer. Exigir fundadamente, perseverantemente y conseguir los resultados. Yo tengo que decir, porque solamente vamos a tener que irnos enseguida, ¿verdad? ¿Tenemos cuánto tiempo de programa, Juan Jesús? Nos quedan todavía 30 minutos. 30 minutos. 20, 30 minutos. 30 bueno, minutos. Entonces, me gustaría mucho ir haciendo un redondeo. Sí.
contigo vamos a comenzar, Carol. ¿Qué te gustaría poder decirle a la gente que te está escuchando? Este es un programa muy escuchado, sí, y me gustaría mucho que vos uses por lo menos 2 minutos y le digas qué te gustaría, a quién te querés dirigir, al Ministerio Público, a tus profesores, a tus compañeros, a la sociedad en general, y que uses 2 minutos y le digas lo que querés decirles. Bueno, a la sociedad nada más quiero decirle que se prendan con esta lucha, que no lo hagan por mí, sino hagan por sus hijos, hagan por cada estudiante que está en todas las facultades. Y a Rodríguez Andersen le dije algo durante la audiencia cuando recibimos la mala noticia que el fiscal tipo iba a retirar, ¿verdad? Lo que cuando le acusó. Yo le dije, un día Dios va a hacer justicia por todo lo que me hiciste, cada lágrima que derramé. Y vas a ver con tus propios ojos la justicia de Dios. A lo mejor ahora tenés gente que están encubriéndote, pero Dios va a hacer justicia. Dios no es un Dios de venganza, pero Dios sí hace justicia. Y 1000 veces le grité, acordate, Rodríguez Andersen, que Dios me está escuchando, que escucha mis oraciones cada noche cuando le pido, dame inteligencia emocional, dame valor, dame fuerza para seguir peleando. Y por sobre todo, para que el mundo, no solo Paraguay, quiero que el mundo sepa que yo soy hija del Señor, creador de todo, del cielo y de la tierra, que soy su guerrera, que soy su hija, que soy la niña de sus ojos y que no voy a parar hasta que Él me diga basta. A lo mejor ahora, y puede ser que Él gane esta causa, pero en la sociedad misma le está apuntando con el dedo y no creo que tenga la cara durez de querer entrar en una facultad porque nadie le va a permitir. Y yo no lo hago esto por mí. Yo hago esto por mis compañeras y porque yo sé que a Dios le gusta que estas cosas se peleen y se rompan. Nada más eso. Gracias, Carol. Belén, ahora tu turno. La misma cosa. Mira que me hizo llorar todo, Carol. Vas a decir dos palabritas. ¿Qué le quieres decir a la gente que te está escuchando? ¿Cómo te hubiera gustado que tus compañeros reaccionen en tu caso? ¿Cómo quisieras que la justicia reaccione en tu caso? Bueno, la verdad que yo creo que podemos seguir luchando por un mundo más humano y que como que le importe más el que está al lado, porque es como que cada uno se centra en sí mismo, en las consecuencias que van a tener para sí mismo, sin importarle el que está al lado. Y capaz que si nos humanizamos un poco con el que está al lado, podamos hacer el cambio y ver un mundo mejor, porque es como que están todo el mundo entrando a la tecnología y están preocupados de eso. Y como me decían a mí, ay, pero ella es una alumna nomás y él tiene mucho que perder. O sea, era siempre eso, me extorsionaban con eso. Y yo creo que la verdad que es denunciar, porque si seguimos haciendo oídos sordos, van a seguir habiendo casos de estos. Entonces, denunciar. Y lo que yo la verdad que como me decidí también más que nada es porque yo soy súper católica, creyente, y me molestaba que atrás de Dios, de la iglesia, se escondan y que sea la iglesia la que encubra esos casos. Por eso ahora, o a mí me cita el arzobispo a preguntar qué quiero a cambio, o sea, ese tipo de cosas que no puede ser. Yo lo que decía siempre, o sea, si era otra universidad que no era de Dios, por así decirte, hagan lo que quieran, pero no encubran cosas que no son, denle a cada uno lo que merece. O sea, supuestamente somos todos hijos de Dios para ellos, ¿verdad? Para mí es así. Entonces que se comporten de esa forma, y si él se equivocó, apártenlo, y no porque les tiene mucho poder y les ayuda, le mantienen ahí. Seamos justos. Y que yo lo que más quiero es que la Universidad Católica
nos responda que si un profesor casado puede galantear y cortejar a su alumna. Eso. Gracias, Belén. Bueno, muy fuertes las palabras de las dos afectadas, les diré, muy demasiado fuerte. Ahora vamos con los dos representantes del centro de estudiantes, un centro de estudiantes que se empodera a los problemas del estudiante. Y bueno, a Paola Pucineri yo creo que todos en el programa le conocen porque ya es habitué de nuestro programa, pero da gusto encontrar una joven que se embandera con los problemas de la facultad, ¿verdad? Paola, ¿qué querés decirle a la gente? Bueno, primero que nada, ya que es la Semana de la Mujer Paraguaya, a toda la sociedad no queremos nosotras que nos feliciten, queremos que luchen con nosotras. Es lo que dijeron Carol y Belén, básicamente. Nosotros queremos que nos acompañen, que no nos dejen solas denunciando, que no nos revictimicen, porque eso es lo que están haciendo con nuestras compañeras. Y bueno, no me felicites, lucha conmigo. Y además me quiero dirigir a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, que en ningún momento se pronunciaron sobre el caso de Carolina. Nunca. O sea, es un silencio cómplice. Sí. Mismo en la Universidad Católica, que no solo no se pronunciaron sobre el caso de Belén, sino que al contrario, le hicieron perder su carrera. Es mucho peor. Bueno, y me dirijo directamente, exclusivamente al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Laurentino Barrios. ¿Cuándo va a tomar la rienda del asunto y va a decir, esto está pasando en mi facultad, bajo mi mandato? ¿Cuándo se va a pronunciar al respecto? Nada más eso. Y por último, nada más quería que se tome conciencia sobre los casos de acoso, porque no solo el acoso es así explícito como les pasó a estas compañeras. Yo les puedo asegurar que todas las mujeres alguna vez fuimos acosadas, de alguna forma u otra. Entonces, bueno, deberíamos crear conciencia sobre qué es el acoso y qué implica. Yo no tengo por qué estar tolerando cortejo y galanteo de parte de mis profesores. Y que la justicia otra vez me esté condenando a mí por hacer eso, por denunciar. Nada más eso. Gracias, Paola. Ahora Diego Barrientos, que es el nuevo presidente del Centro de Estudiantes y se viene ya hizo su inauguración como presidente con una situación así bastante poco convencional, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, lo que quiero decir es a toda la ciudadanía en general, a las madres, a los padres, a los hijos, a estudiantes de otras facultades, de lo que sea, que por un momento pausemos todo y reflexionemos, que hagamos un mea culpa y que no podemos dejarles solas a estas chicas, porque es demasiado fuerte, demasiado malo lo que están pasando. Y nosotros tenemos que tener la empatía de poder ponernos en su lugar. Y bueno, y eso. Lo que les pido es a todos, en especial a los hombres, aprovechando que es el Día de la Mujer, que si es que realmente se creen hombres valientes, defensores de las mujeres, que ahora es el momento de actuar. Que si es que dejamos pasar a esto, no somos nada. Bien, gracias, Diego. Bueno, escuchamos entonces a las dos víctimas en este caso de acoso sexual y un centro de estudiantes que se puso al lado de sus estudiantes que tienen este problema, ¿verdad? Yo creo que ese es el verdadero poder del ciudadano, que puede tener la empatía, nos dice Diego, y que puede ponerse en el lugar del otro y poder reclamar las cosas a cada uno donde tiene que ser. A la justicia, al Ministerio Público le pedimos que represente a la sociedad, al juez que imparta justicia y que estos casos de acoso o coacción no queden impunes, nunca más queden impunes, y que las mujeres que son objetos de acoso sexual aprendan a denunciar y que lo hagan público como para ver que también se les pueda apoyar, ¿verdad? Porque es el mismo caso de las mujeres violentadas, violencia doméstica. Ahora recién se empieza a hablar de violencia doméstica, pero eso es un tipo de violencia.
Nadie habla, por ejemplo, de la violencia estandarizada, la violencia estructural que hay en nuestras instituciones. ¿Acaso no es violencia que vos te vayas al municipio que estás subsidiando y no te quieran recibir una nota? ¿O que no te den respuesta? ¿O que la burocracia haga que no te den respuesta? Es lo mismo en las universidades. Le veo a los alumnos generando colas para pagar su derecho a examen. O sea, hay una violencia estructural instalada, hay una violencia no admitida, pero esto que está saliendo a flote, lo del acoso sexual, y es tremendamente grave. Es tremendamente, son flagelos que tienen instaladas nuestra sociedad y que es demasiado oportuna la denuncia por parte de 2 valientes estudiantes que se animaron a enfrentar la situación. Yo les felicito, les doy todo el apoyo y vamos a ver, acá ustedes tienen micrófono abierto los días en que nosotros tenemos programa, como para poder hacer seguimiento a este caso. Lo mínimo que podemos hacer es hacer que la gente se sensibilice con este tema, y solamente la gente va a sensibilizarse en la medida que puedan saber de primera mano lo que está sucediendo. Yo creo, Rosa, que no existe mejor manera de celebrar el Día de la Mujer y la Semana de la Mujer que de la forma en la que la estamos haciendo nosotros acá ahora. ¿Por qué? Porque es muy lindo que en el día de hoy te den un abrazo, te den las felicidades, te manden rosas, algún regalito por el Día de la Mujer, pero el día de mañana después vuelve otra vez este tipo de violencia que lamentablemente ocurre muy frecuentemente y a veces hasta uno ni siquiera se da cuenta. Y me gustaría también que ustedes seguramente van a seguir estando atrás de estos casos, y esto no va a terminar el día de mañana, y que se haga la cabeza un poco también la gente de no volver a revictimizar, porque yo traté de tener mucho cuidado. Me parece que tuvimos un cuidado muy, muy importante también en el día de hoy. El caso que está teniendo aquí la compañera presente también no debe ser algo muy lindo, el hecho de tratar de recordar de vuelta o de qué es lo que te pasó, cómo empezó todo esto, qué es lo que hacía. El hecho de volver a recordar eso, me parece que también es volver a revictimizar y volver a hacerle pasar por eso a la persona acusada, a la persona abusada en este caso. Y tenemos que tratar de evitar, desde mi punto de vista por lo menos, tratar de evitar un poco eso y tratar de que la justicia se haga presente y de perder ese miedo al superior, de que el profesor, el jefe de trabajo, la persona que te puede dar un trabajo, es una persona superior, pero es una persona que al mismo momento tiene que respetar todos tus derechos absolutamente y no pasarlos por encima desde ningún punto de vista. Bueno, bien, creo que con esto tenemos que despedirnos y bueno, celebrar el Día de la Mujer reivindicando nuestros derechos, reivindicando los derechos que nos debe la sociedad. Así como tenemos obligaciones, tenemos derechos y aprendamos a exigir. Nos vamos por hoy, Juan Jesús. Terminamos un programa más del Poder Ciudadano. Y antes de irnos, quiero aprovechar el martes, invitarles a una reunión que vamos a tener en el barrio Jara. Es una reunión en una vivienda particular donde vamos a hablar de lo que es la formación de ciudadanía, donde le caratulamos "Lo público se debate". La invitación está hecha. La dirección para los que quieran asistir a esta reunión es en San Agustín 1060 del barrio Jara. Así que les esperamos. Es bueno poder debatir sobre lo que es formación de ciudadanía y donde todos estos temas están presentes. Por hoy nos vamos y nos volvemos a encontrar en otro programa más de Poder Ciudadano el siguiente domingo. El próximo domingo. Muchísimas gracias a los invitados por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a la audiencia por estar del otro lado. Y va a ser hasta el próximo domingo a partir de las 10:30 de la mañana.